Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros nuestro devocional versículo a versículo cada día. Y en esta oportunidad vamos a dirigirnos a Primera a Timoteo capítulo 1 versículo 9. Primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 9. Y dice la palabra del Señor así: Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, una vez más te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder leer tu palabra, de escuchar tu palabra y de anunciar tu palabra, Señor. Pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ilumines y nos capacites, porque tu palabra es vida para nosotros. Que ella haya cabida en nuestro corazón y que nosotros podamos aplicar a nuestra vida, en el poder de tu Espíritu, cada enseñanza, para la gloria, honra y alabanza de tu nombre, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén. La ley nunca fue dada a un hombre justo, es decir, a alguien que ha sido declarado justo por su fe en Cristo. Porque una persona que está en Cristo ha sido llamada a vivir en un nivel mucho más elevado ante Dios. La ley fue dada a los que son rebeldes, aquellos que rechazan la ley. La prohibición no matarás no fue dada al Hijo de Dios que no ha pensado, porque Él no ha pensado matar a nadie. Él no quiere causar daño a nadie, sino que por el contrario, Él desea ayudar. El mandamiento fue dado a la persona que en su corazón es un asesino. Fue dada para controlar al hombre natural. La ley es para los inmorales, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Aquellos que han venido a Cristo no fueron salvos por la ley, fueron salvos por la gracia de Dios. Ellos han sido colocados en un nivel de vida espiritual más elevado, más alto que el señalado por la ley. Por tanto, nunca una persona salva quisiéramos caminar contrario a esa ley. Y aquí las cosas cambian porque nos damos cuenta a quienes le tenemos que sacar o mostrar la ley y explicar lo que la ley dice. Al que está haciendo lo bueno o el que está haciendo lo malo. Y posiblemente este era el punto en Éfeso que como pastores estaban olvidando. La razón en la que se gastaba tiempo en todo tipo de fábulas, genealogías, de citar sus antepasados, era que no habían aprendido a reconocerse como pecadores delante de Dios. Ellos estaban hinchados de su ego, de su arrogancia, vanos, confiados en su propia justicia. Tal vez es como aquel que piensa que no es necesario guardar el día de reposo, oír la voz de Dios, confesar sus pecados, orar, compartir junto con los hermanos, recibir perdón. Se cree tan justo que cree que no necesita venir, congregarse el día de reposo para ser examinado su corazón. Para ser examinado de la obra que Dios mismo ha hecho en él. Y muchas veces, mis queridos hermanos, nos sentimos tan seguros, tan confiados, que estamos bien con Dios, que posiblemente estemos cayendo en la arrogancia, en la jactancia. Y esto se conoce como falta de humildad. Muchos de nosotros tenemos muy buen conocimiento de la doctrina, conocimiento de la ley, de sus preceptos, de los mandamientos de Dios, y descansamos en que en Cristo se nos ha perdonado todos nuestros pecados y nos sentimos que andamos bien para con Dios. Pero debemos recordar que el saber que Cristo ha pagado por nuestros pecados y nos ha dado vida eterna no es una carta abierta para que nosotros sigamos los impulsos del corazón.
No es una carta abierta para que nosotros sigamos haciendo lo que a nosotros se nos antoje e ignorando la ley de Dios y las palabras del Señor. Eso se llama rebeldía, desobediencia. Respetemos al Señor, amemos al prójimo, ya que por la ley de Dios, por la palabra de Dios, tenemos que ser quebrantados como siervos que somos de Él. Pero las personas que se estiman buenas, autosuficientes, aquellos que se consideran que están bien con Dios, son rebeldes a los ojos de Dios, tal como los fariseos, como los saduceos, los religiosos, los moralistas, que asimismo se ven justos, cuando el pecador necesita estar bajo la dirección, bajo la guía de Dios. Si algo necesitamos todos los días, mis queridos hermanos, no es sustento y abrigo porque ya lo tenemos. El Señor suple esa necesidad. Lo que necesitamos es lo más razonable, alimento para nuestra alma. Queridos hermanos, quitemos de nuestra mente que somos buenos, somos malos y necesitamos de la misericordia del Señor cada día, cada mañana. Y uno de los principales propósitos de la ley, de la palabra de Dios, es convencernos que somos pecadores. Convencernos para que nos tengamos que arrepentir y bajo la carga del pecado vengamos al Señor pidiendo limpieza, purificación, pidiendo caminar en novedad de vida cada día. ¿Cómo puede ser posible que nos levantemos contra nuestro mismo Dios? Y estos hombres envanecidos por sus mentes, por sus doctrinas, eran hombres transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas. Estas son denuncias claras para hombres y mujeres que están dentro de la iglesia y se hacen llamar a sí mismos cristianos. Y nosotros tenemos que considerar esto, porque ser transgresor significa que estamos ignorando la ley. Significa que estamos escapando a obedecer al gobierno de Dios por el cual Él promulgó su palabra. Hoy tal vez tenemos que arrepentirnos, dejar la rebeldía y la irreverencia, porque son dos cosas que están ligadas en este texto. La primera es la rebeldía, que va contra todo principio de Dios. Y la segunda es la irreverencia, que tiene que ver con el ejercicio de estar a los pies del Señor cada mañana. Esta palabra irreverente está ligada en profanar lo sagrado, en ser descuidado, negligente. Hoy tal vez tenemos que considerar que el amor de Dios es volvernos a las Escrituras. Es considerar que necesitamos no solamente comprender la ley de Dios, sino vivir la ley de Dios. Y eso solo lo podemos hacer en el poder de Dios. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia. El Señor les bendiga.